De la epidemiología, podemos decir que Echinococcus está presente en diversas regiones del mundo, presentando pues una distribución prácticamente mundial, encontrándose principalmente en Asia, en África, en Australia y en Sudamérica. Y pues va a estar, la distribución de la etidosis va a estar relacionada con las prácticas de crianza ganadera, como vamos a ver en su ciclo de vida más adelante. Y que además también va a estar relacionada con la convivencia cercana con los canes, lo que va a permitir per- va a permitir la continuación del ciclo de vida del parásito. Pues bueno, por eso va a estar o va a ser considerada una enfermedad endémica en áreas rurales y que característicamente tengan controles veterinarios escasos y está persistente el hábito de alimentar a los canes con las vísceras de los animales y que sea de animales infectados con el parásito. En este caso encontré que, según un informe epidemiológico realizado en América del Sur, por la OPS, la Organización Panamericana de Salud, se encontró que durante el periodo 2019 a 2021, pues se notificaron 9.511 casos, dentro de los cuales la mayoría o la mayor parte de ellos, el 79% de ellos, se encontró en Perú, un 12% en Argentina y un 8.6% en Chile, de hidatidosis en general. Y pues bueno, esto nos deja ver que Perú en Perú la hidatidosis pues continúa siendo un problema de salud pública, en especial en regiones altoandinas, pues donde ya sea por las condiciones geográficas o las condiciones eh, socioculturales, pues van a permitir la persistencia de la hidatidosis. Asimismo, también con datos obtenidos por la CDC de Perú, eh, tenemos este mapa demográfico, un mapa epidemiológico, donde durante el periodo 2016 a 2018 podemos ver la tasa de hidatidosis de acuerdo a departamentos, donde el principal departamento donde se encontró casos fue en Pasco, con una tasa de 140.43 casos, o bueno, 140.43 casos por cada 100.000 habitantes, seguido por Huancavelica con 103.27 y luego Ayacucho con 54.88. Y bien, ahora podemos continuar con el ciclo de vida. El ciclo de vida del Echinococcus es indirecto, lo que quiere decir que va a depender de otras especies para poder mantener su ciclo, teniendo un hospedador definitivo, como mencioné antes, que sería el perrito, un hospedador intermediario, que en este caso sería la abeja, y en nuestro contexto, el ser humano va a actuar como un hospedador accidental, lo que quiere decir que pues no va a participar en la perpetuación del ciclo, ya que no va a ser, o no va a continuar con el ciclo. En el caso del hospedador definitivo del perrito, el parásito va a llegar a su intestino delgado y va a alcanzar su estadio adulto, que es característicamente un cesto pequeño, de 2 a 7 milímetros, que va a tener un escólex compuesto por 4 ventosas, un cuello y sus proglottis, de los cuales pues la última va a ser grávida y va a tener sus huevecillos, los cuales van a ser eliminados con las heces, y que van a ser liberados al medio ambiente. Estos huesillos o las oncósferas hexacanto van a tener una membrana externa que es bastante resistente, lo que va a permitir que pueda sobrevivir en el medio ambiente durante semanas o incluso meses, y van a contaminar el agua, los alimentos, la vegetación, que van a ser consumidos por este huésped intermediario que es la abeja, por donde a, por donde una vez ingerido el huevo va a eclosionar en su intestino delgado, liberando la oncósfera, la cual que posee ganchos que le van a permitir atravesar la mucosa del intestino
y van a acceder a la circulación, bueno, en este caso la circulación portal, y llegar al hígado principalmente, o van a continuar hacia otros órganos, que sería el pulmón en el caso de nuestro seminario, o otros órganos como los músculos, puede quedar atrapado en el vaso, los riñones, en el encéfalo o incluso los huesos. Y pues bueno, aquí es donde esta oncósfera progresivamente se va a convertir en una vesícula larval y secundariamente va a producir o se va a ir convirtiendo en un quiste hiatídico. Característicamente el quiste hiatídico que podemos ver, pues bueno, es una estructura vesicular que va a estar compuesta por tres capas: el periquiste, el exoquiste y el enoquiste, o también llamado el, el periquiste o la capa externa, que va a ser generada por el mismo huésped, que es una capa constituida por tejido fibroso y un tejido inflamatorio. Luego le sigue el exoquiste o la membrana laminada, que va a ser secretada por el parásito, que es ECA, que va a actuar como una barrera inmunológica pasiva. Y el endoquiste o la capa interna, el cual también llama la capa germinal, la cual pues va a ser la encargada de producir las vesículas hijas o también los protoscórices y el líquido o el fluido hidrático, que pues bueno, estas estructuras van a estar suspendidas en este líquido fluido hidrático. Y bien, una vez generado el quiste hidrático dentro del cuerpo del hospedador intermedio, eh, van a bueno, este hospedador intermedio va a ser consumido por el hospedador definitivo, que es el perro, y van a perpetuar el ciclo. En este caso, en el caso del ser humano, pues la infección va a ocurrir de manera incidental. El humano va a ingerir los huevos embrionados y esos van a pues, desarrollarse en el ser humano. Sin embargo, solamente van a llegar a su fase de quiste atídico, no van a poder desarrollarse a su forma adulta. Y Ya, sí, sigue, está bien, está muy ahora bien. podemos hablar de la presentación clínica. Sí, Eh, sí, nomás. en el caso Habla del... de la. Sí, 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 está bien, sigue, sigue. eh, en cuanto a la presentación clínica de la litiasis pulmonar, esta va a depender del tamaño del quiste, del número de quistes, de la localización del quiste, ¿no? Y la integridad misma del quiste. En fases iniciales, el quiste va a tener un crecimiento lento. En algunas revisiones mencionan que tiene un crecimiento de 1 a 50 milímetros por año. Y pues bueno, eso va a hacer o va a producir que inicialmente sea asintomático y que o el diagnóstico temprano de esta enfermedad sea un hallazgo incidental en las radiografías. Y pues cuando el quiste va creciendo, generalmente leí por ahí que se menciona que el cuadro clínico comienza cuando el quiste alcanza los 5 a 6 centímetros. Este quiste va a empezar a ejercer presión sobre las estructuras del parénquima pulmonar y las estructuras vecinas, y por ende van a empezar a aparecer síntomas inespecíficos, lamentablemente, como la tos, que inicialmente puede ser seca, o bueno, es seca inicialmente, y que va a ser producto de la irritación bronquial misma de la compresión del quiste, y que en etapas más avanzadas y de manera crónica va a tornar a convertirse en una tos más productiva, incluso que voy a mencionar la hemoptisis o ida, sí. Eh, y luego tenemos la disnea, que inicialmente va a ser una disnea de esfuerzo que va a ser o va a corresponder a la pérdida de la superficie pulmonar misma por la presencia de este quiste. Y que de manera crónica va a ir convirtiéndose en una disnea a reposo incluso. Y también tenemos el dolor torácico, que se menciona que es un dolor torácico de tipo pleurítico, que pues está presente principalmente si es que existe una inflamación alrededor del periquiste o cuando se compromete la pleura visceral.
Otro signo distintivo que es presente sería la expectoración de un líquido hidratídico, que va a ocurrir cuando hay una ruptura misma de este quiste y que van a producir va a empezar como un episodio súbito de una tos intensa que va a estar seguido por la expulsión pues, de este líquido mucoso, claro y salado, que sería el, el fluido hidratídico, que va a corresponder como una hidroptotisis, perdón, o que también puede estar acompañado de hemoptisis. Y Ya, pues bueno, en situaciones más graves, pues esta misma ruptura del quiste atídico puede llevar o puede conducir a reacciones anafilácticas más graves que se van a caracterizar por la clínica características de un shock anafiláctico, la hipotensión, que puede estar acompañada de broncoespasmo, de edema, y el mismo shock. En cuanto al diagnóstico, principalmente, hablando de la ecografía es de primera elección en la hidatidosis hepática o en muscular o en otras áreas. Sin embargo, la ecografía en el caso de hidatidosis pulmonar no comprende una buena ventana diagnóstica, lamentablemente. Por lo tanto, la primera línea diagnóstica sería la radiografía, ya. donde, pues, bueno, esta radiografía de tórax sería una herramienta de primera línea para el diagnóstico de hidatidosis pulmonar. Y pues bueno, la utilidad radica en poder detectar las imágenes del quiste mismo en los pulmones. Y pues bueno, en el caso de un quiste pulmonar intacto, podemos ver la típica imagen de una masa homogénea, bien delimitada, con bordes lisos, con contornos regulares, que generalmente se menciona que su localización más frecuente son en los lóbulos inferiores, como podemos ver en estas imágenes, que son múltiples quistes. O que podemos ver en esta imagen, un Ese quiste, es cuando el quiste no se ha roto, ¿no es cierto? sí, Está íntegro. sí, un Ya, está quiste muy con. bien. Sigue, sigue. Bien, en esta imagen podemos ver un quiste en el pulmón izquierdo. Eh, es una imagen redondeada, red opaca, que tiene bordes definidos en el lóbulo inferior izquierdo. Luego tenemos esta imagen, que es una imagen, pues igual quística, pariliar en el pulmón izquierdo, Ujú. eh, que se presenta característicamente, ese vendría a ser el signo del camalote, que se caracteriza, ¿no? Porque este signo de camalote se produce cuando la membrana germinal o la masa interna del quiste se va a desprender de manera parcial y va a empezar a flotar sobre pues, el mismo fluido hidrático y generando un aspecto ondulado, que se menciona como un camalote o como una hoja de lirio en el agua, como podemos ver en esta imagen, o en la siguiente, acá, el signo de camalote. O también podemos ver el signo del menisco, que se menciona que este signo se observa cuando pues, el quiste se comunica de manera parcial con un bronquio y pues bueno, entra aire en la porción superior del quiste y va a desplazar el líquido hacia abajo y generando una imagen como si fuese un nivel hidroaéreo dentro del quiste, bueno, porque hay un nivel hidroaéreo. En este caso, acá podemos ver el nivel hidroaéreo y acá también podemos ver otra vez signo de camalote. Sí. Y bueno, para hablar del tratamiento, el tratamiento de elección va a depender de el tamaño del quiste, la localización, el número de quistes, igualmente como de las manifestaciones clínicas. Se menciona que Ujú. el tratamiento de elección para la etiolosis pulmonar es quirúrgico, principalmente en la mayoría de los casos, en especial cuando hablamos de quistes grandes de más de 5 centímetros o cuando eh, hay un riesgo de ruptura o cuando se han complicado. Generalmente, pues tenemos técnicas quirúrgicas como la quistoctomía con capitonaje, la Sí. periquis,
mastectomía, una resección anatómica, ya sea una segmentomía, una lobectomía, o entre otras. Pero también tenemos un tratamiento farmacológico en el caso de los quistes, los cuales principalmente está dada por benzimidazoles y que en realidad está indicada como un tratamiento coadyuvante, eh, ya sea antes o después de la cirugía, principalmente para reducir la viabilidad de los quistes. En el caso de que tengamos un paciente el cual no podemos operar o haya negativa al tratamiento quirúrgico, en el caso Ujú. de quistes pequeños, menores de 5 centímetros, o en el caso de una ruptura intraoperaria durante la operación, un riesgo de siempre secundaria. Y pues bueno, el fármaco de elección vendría a ser el albendazol, una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo por día, que según leí, que 10, en 2 tomas, ¿cuántos en- miligramos? de 10 a 15 por De kilogramo. 10 a 15 por kilo, ya, perfecto. Sigue, sigue. Una duración de entre 1 a 6 meses, que va pues depender de la respuesta clínica y el correspondiente seguimiento imagenológico que se va a realizar de los quistes. Otra alternativa al vendasol vendría a ser el mebendazol, aunque pues siempre el fármaco de elección sería el albendazol. Bien. Sí, el albendazol es el fármaco de elección. Sigue, sigue. Bueno, ahora Histoplasmosis. vamos a pasar a la histoplasmosis. Sí. Siguiente. Bueno, el agente que causa la histoplasmosis es el histoplasma capsulatum, en su variedad capsulatum. El reservorio que tiene este hongo es el suelo, sobre todo el que está sembrado con guano. Y esto es de diferentes animales, por ejemplo, las gallinas o los aves que no son domésticas. Y también se habla de los murciélagos. La vía de entrada es obviamente inhalatoria, aunque en algunos casos se ha reportado la vía por la piel, ¿no? Esto también vamos a verlo a posterior, pero la distribución que se da preferentemente del histoplasma es en zonas tropicales, subtropicales y las zonas templadas, ¿no? Y lo importante de este hongo es que tiene un dimorfismo térmico que se va a favorecer básicamente por dos factores. Primero, la temperatura y luego la humedad, ¿no? En la imagen de la izquierda podemos ver son microconidias de Histoplasma capsulatum, que son clásicas. Podemos observar la forma de timón de barco, ¿no? Siguiente, por favor. La epidemiología es una de las micosis más frecuentes a nivel mundial. En los países latinoamericanos, la incidencia va a ser de 0.4 por 100.000 habitantes. Se dice que en el Perú es más o menos del 20% de la frecuencia. Como podemos ver a nivel mundial, las partes que están sombreadas de verde son las que son endémicas. Y lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Que son las zonas tropicales y las subtropicales, son zonas templadas en el planeta. En el Perú es más frecuente encontrarlo en parte de San Martín, Huánuco, en la parte de Alto Guayaga, o en la región de Tincomaría, en Tocache, ¿no? Y bueno, otro dato que podemos tener es que la variedad de Duboisi solamente es endémica de África, no la vamos a tener en ningún otro lugar. Y nuevamente mencionamos que la presencia de Histoplasma capsulatum se ve favorecida por deposiciones ya sean de las aves, los pájaros, los murciélagos, por lo que lo vamos a encontrar más frecuentemente en los gallineros, en las cuevas o incluso en la parte baja de los árboles. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los factores de riesgo que tenemos los más importantes que son los ocupacionales. Las personas que trabajan en las zonas que hemos estado hablando, pues van a tener más riesgo de contraer esta micosis. Los mineros, las personas que van de excursión a las cuevas, los arqueólogos, espeleólogos, ¿no? Incluso también, siguiente, los criadores de gallinas que
también están expuestos, ¿no?, al guano que tienen estas aves. Por otro lado, también tenemos factores de riesgo referidos a la inmunodepresión. Por ejemplo, el VIH, el uso prolongado de los corticosteroides, alguna neoplasia, un trasplante de órgano sólido o de médula ósea, y también en caso de la cirrosis y el alcoholismo. Siguiente, por favor. Bueno, la fisiopatología del histoplasma va a comenzar con la inhalación de las microcomidias, ¿no? Esas van a llegar a los pulmones, van a llegar hasta los alvéolos pulmonares, y es allí donde van a ser fagocitados por los macrófagos y otras células fagocíticas. Y como estábamos diciendo anteriormente, el histoplasma es un hongo dimórfico. Por lo tanto, la temperatura del hospedero, es decir, nuestra temperatura, va a favorecer que se vuelvan levaduras, ¿no?, de las microconidias, van a volverse levaduras. Y estas levaduras pues van a tener diferentes factores de virulencia, como podemos observar. Primero es que van a sobrevivir dentro del macrófago porque van a modular el pH de este a través de la producción de la ureasa. Y también van a alterar la composición celular de este macrófago, ¿no? Por lo tanto, pues van a poder transportarse por todo el pulmón. Van a empezar a producir una neumonitis atípica. En neumonitis se le dice a algún tipo de inflamación, ya sea producida por un alérgeno o por algún tipo de sustancia externa. Y vamos a tener dos casos. En uno en donde los individuos sean inmunocompetentes y en el otro donde no lo sean. En el primer caso van a actuar su inmunidad innata y va a limitar el proceso, y básicamente pues el individuo no va a tener signos clínicos. En el otro caso, donde haya inmunosupresión, se va a poder diseminar este hongo, y por vía hemática va a llegar hasta el sistema retículo endotelial, lo va a activar, los linfocitos T van a empezar a actuar, lo que va a llevar a una inflamación granulomatosa, incluso sistémica, en algunos casos. Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas, como lo dije anteriormente, los pacientes inmunocompetentes no van a presentar signos ni síntomas. Esto va a ocurrir en el 90% de los casos. Y en el 10% vamos a tener las infecciones pulmonares, podrían ser diseminadas o crónicas. Y esto va a depender básicamente... No te escucho. Se fue el audio. ¿Me escucha ahora, doctora? Sí, sí. Sigue nomás, Cintia. Ya. Bueno, la presentación de la clínica va a depender primero de la intensidad de la exposición. Si es que hay gran cantidad de microconillas que han sido inhaladas, pues va a ser más agudo, va a ser el cuadro. También depende del estado inmunitario del paciente y de la estructura particular que tenga el hospedador. Por ejemplo, en alteraciones anatómicas va a ser una histoplasmosis más aguda, e incluso tiene tendencia a cronificarse, ¿no? El periodo de incubación de la enfermedad es de 1 a 3 semanas, y en casos extremos puede llegar hasta los 5 meses, ¿no? En un promedio tiene de 7 a 10 días. Y como podemos ver en la imagen, la la histoplasmosis puede generar la neumonitis con las adenopatías iliares, las compresiones bronquiales, que incluso puede llegar a generarnos un síndrome de vena cava superior, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas las he dividido según el tipo de histoplasmosis que vaya a presentar el paciente. Primero tenemos las histoplasmosis asintomáticas. Básicamente son individuos que solo tienen la positividad que se ha realizado mediante un estudio básicamente al azar, y no tienen ningún tipo de signo, como lo dice el nombre. Y en el caso de que se haga algún estudio imagenológico, como una radiografía de tórax, pues va a tener focos de calcificación que van a ser inespecíficos. En el caso de la histoplasmosis subclínica,
el paciente puede tener algún tipo de sintomatología inespecífica, por lo que va a llegar a la consulta. No tiene un cuadro clínico respiratorio, va a ser muy intenso o focalizado, y por lo general remite espontáneamente, ¿no? Siguiente. Bueno, en este caso ya vamos a hablar de la histoplasmosis aguda pulmonar. Esta se presenta más en los pacientes que son inmunocompetentes. El cuadro va a ser muy parecido a un resfrío común. Va a tener fiebre, cefalea, escalofríos, puede presentar las mialgias, astenia, y puede tener algunos signos respiratorios, como puede ser la tos seca, el dolor torácico o la disnea. Eso sí, estos síntomas van a durar de 1 a 2 semanas, y pues en muchos casos se va a confundir con una neumonía bacteriana, y de hecho muchas veces se diagnostica como neumonía bacteriana, ya que el examen de tórax, como podemos ver en la radiografía, no va a ser exactamente diferente a una neumonía. En algunos casos también podrían presentarse manifestaciones reumatológicas, por ejemplo, las artralgias, una eritema nodoso, pericarditis. Y ya que este histoplasma puede viajar por vía hemática, puede llegar hasta el vaso, comprometiendo las tres líneas hemáticas, y puede producir anemia, trombocitopenia o leucopenia, ¿no? Y también, ya por este mismo mecanismo, va a producir la hepatosplenomegalia. Siguiente, por favor. Luego, vamos con la histoplasmosis pulmonar nodular. Esta es una de las manifestaciones que va a tenerse en pacientes que sean endémicos, ¿no? O sea, que viven en los lugares cercanos a los trópicos, y, por ejemplo, en nuestro país, en Tingo María. Eh, Básicamente va a ser un hallazgo de casualidad, en realidad, donde podemos observar en la placa de tórax en la primera imagen los micronódulos, y en la segunda imagen, en la tomografía, podemos observar son nódulos ya más grandes, que nos van a dar una sospecha, ¿no?, de histoplasmosis, junto con las pruebas que vamos a hablar después. Y es común en este tipo de histoplasmosis que se presenten calcificaciones bueno, las adenopatías se pueden llegar a calcificar y también se van a presentar como nódulos. Siguiente. Y bueno, en el último tipo de la histoplasmosis es la crónica, que se va a presentar más en pacientes que son inmunodeprimidos y en pacientes que sean fumadores crónicos. Se van a presentar como una tos con expectoración purulenta, con pérdida de peso, astenia, anorexia, con febrículas y sudoración nocturna. Si vemos todos estos síntomas, nos hacen acordar mucho a la tuberculosis pulmonar, y de hecho es uno de los diagnósticos diferenciales del histoplasma en general. ¿Y Como vamos, qué haría la diferencia? radiológicamente, doctora, y también la No. exposición La epidemiológica. historia clínica te haría la diferencia, porque después es igualita la imagen, podría ser una caverna, tiene hemoptisis, tiene fiebre, tiene pérdida de peso. Entonces lo que te hace la diferencia es la historia clínica. Está muy bien, sigue, está bien. Sí. Y bueno, otras diferencias que podríamos encontrar en una radiografía de tórax, refiriéndonos a una tuberculosis, es que las tuberculosis también tienen un mayor predominio apical y posterior, ¿no? Y la histoplasmosis es más en lóbulos inferiores o incluso los lóbulos medios, ¿no? Por lo general no afectan la parte más apical de los pulmones. Y vamos a encontrar también las adenopatías, y en muchos casos van a estar calcificadas. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico de la histoplasmosis, vamos a realizar exámenes complementarios. Primero, el más fácil, podríamos decirlo, es el examen directo, que podemos hacer una tinción con Wright o incluso con hematoxilina eosina. Como podemos ver en las imágenes, vamos a ver dentro de
de los macrófagos vamos a ver las levaduras. También se podría hacer el cultivo en agar sangre o en cultivo de saburot, pero este cultivo va a ser básicamente, no nos va a ayudar con el diagnóstico en el momento porque sabemos que los cultivos demoran. En el caso de este cultivo vamos a observar las levaduras hasta las 8 semanas después de que se haya tomado la muestra. La histopatología es el gold estándar para el diagnóstico de la histoplasmosis. Como podemos ver en la imagen de C y D, en la primera es una tinción con hematoxilina eosina en un granuloma pulmonar. Vamos a observar las microconidias. Y en la D también es una tinción con plata de histoplasmosis, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos exámenes más particulares. Los serológicos van a ser posibles en establecimientos donde exista la especificidad, ¿no? de estos exámenes. Van a ser positivos en el 90% de los pacientes a partir de la cuarta semana del contacto epidemiológico. Tiene un valor limitado para la fase aguda, ya que la serología va a aumentar, como lo dice allí, a partir de la cuarta semana, por lo tanto no lo vamos a poder hacer. Bueno, si lo hacemos no lo va a detectar. Y otra prueba serológica es la fijación del complemento, que básicamente lo vamos a tomar en cuenta cuando los títulos sean mayores a 1/8. Sigue, sí. Por un momento se fue mi imagen. Ya, te estoy escuchando. Ya, sigue. No. Que, bueno, también tenemos la otra prueba que es la intradermorreacción a la histoplasmina, que nos sirve básicamente para estudios epidemiológicos, ya que en muchos casos nos va a dar falsos negativos, porque en pacientes que están en zonas endémicas va a salir un positivo. Básicamente esta prueba nos dice que el paciente ha estado expuesto a la histoplasmina. Y el PCR, que también es otro de los estudios que podríamos realizar, que es más específico, pero en muchos casos no podría estar disponible. Siguiente. Y para hablar del tratamiento, el tratamiento de elección es la fotericina liposómica. En el caso de la histoplasmosis aguda, se puede iniciar, en algunos casos se habla del itraconazol, de la histoplasmosis aguda debe ser de 6 a 12 semanas, Ya. de 200 a 400 miligramos de itraconazol. En el caso de la histoplasmosis crónica, se debería alargar el tratamiento por lo menos por un año, ¿no? Y bueno, la histoplasmosis no va solamente a los pulmones, sino también podría diseminarse en muchos lugares de nuestro cuerpo y nos podría producir una pericarditis, la fibrosis mediastínica o incluso una meningitis. Y en esos casos, sobre todo en la fibrosis mediastínica o las manifestaciones reumáticas, el itraconazol o la fotericina liposómica no van a tener resultados positivos, por lo tanto los tratamientos van a ser solamente sintomáticos. Ya. Muy bien, sigue, muy bien. Continúa, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a la aspergilosis. Siguiente, por favor. Histoplasmosis y aspergilosis. Ya, vamos. Muy bien. La aspergilosis es una enfermedad que va a ser causada por alergias, invasión de las vías respiratorias, infecciones cutáneas o diseminaciones extrapulmonares o invasiones como tal, o de que son causadas por este género, por estos hongos pertenecientes al aspergillus, entre los cuales van a estar representados por el Aspergillus fumigatus, flavus, niger, terrius, los cuales van a ser unos hongos filamentosos saprofíticos. Siguiente. Respecto a su epidemiología, este va a ser más que todo en adultos. Esto no quiere decir que no pueda atacar niños.
pero es más de manera predominante en adultos. Es un hongo oportunista y bueno, aquí ya vamos adelantando un poco. Tiene diferentes tipos de presentaciones clínicas. Una puede ser, por ejemplo, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la cual suele estar bastante, bueno, está ligada a enfermedades como lo son el asma o la fibrosis quística. Y pues bueno, en caso de fibrosis quística afecta entre 1 y 15% y un 2.5% de los pacientes que van a tener asma. En total van a ser unos 4.8 millones de casos en el mundo, más o menos. Por otro lado, también estaría la aspergilosis invasiva, la cual pues va a atacar más que todo en personas comprometidas, la cual solo se ha reportado que tiene alta mortalidad. Y luego esto es la aspergilosis pulmonar crónica, que se reporta que tiene una afección de más de 3 millones de personas. Con respecto a la aspergilosis, este va a tener distintos factores que van a predisponerlo, como pueden ser neoplasias hematológicas, trasplantes, la neutropenia prolongada, tratamientos con inmunosupresores o incluso corticosteroides. Como pueden ver, son todos aquellos que van a terminar por afectar nuestra inmunidad. Siguiente. Tiene de manera clásica 3 formas de presentación, como lo son la aspergilosis invasiva, la semi-invasiva y la no invasiva. La invasiva es aquella, pues, que como dice el nombre, va a diseminarse por todo el organismo, muy común en pacientes inmunosuprimidos o con alguna que no son inmunocompetentes. Luego estaría la aspergilosis semi-invasiva, donde el cuerpo es capaz de controlar más o menos la infección, más no elimina, en este caso, al hongo. Y luego está la aspergilosis no invasiva, donde se queda en un lugar, en este caso, el Aspergillus. Y ya vamos a ver dentro de cada uno, por ejemplo, y cada uno de estos después. Luego también puede otra forma de presentación particular. Puede presentarse, por ejemplo, la aspergilosis del conducto auditivo externo y de los senos paranasales, aspergilosis sinusal o bueno, y también aspergilosis pulmonar, que es lo que que voy a tratar en este caso. Entre las cuales he tomado estos 4, que van a ser la aspergilosis broncopulmonar aguda, la aspergilosis aprofítica, también ya denominado aspergiloma, la aspergilosis pulmonar crónica y la aspergilosis invasiva. Siguiente. Con respecto a su patogénesis, aquí podemos ver en este caso al Aspergillus. Lo que va a pasar es que este Aspergillus está distribuido como tal en tierra, está como tal en el aire. Está, en la tierra. Así que, ¿qué va a pasar? Normalmente este suele ingresar, pues en este caso vamos a ponerlo por la respiración. Lo normal es que nuestro organismo, por medio de las células epiteliales que van a estar en las vías respiratorias y los macrófagos alveolares, van a ser los primeros en reaccionar. Luego de esto, estas van a tener conidios. Estos conidios luego van a comenzar a presentar este beta de glucano, componente de su pared. Este beta de glucano va a hacer que, en este caso, haya una liberación de mediadores inflamatorios, lo cual va a terminar por atraer a neutrófiles, y estos van a encargarse de destruir las formas cifales. Esto es lo que normalmente pasa en pacientes que están inmunocompetentes. Siguiente. Sin embargo, sin embargo, como ya dije, es un hongo oportunista, así que se aprovecha de distintas patologías. En este caso vamos a comenzar con la aspergilosis broncopulmonar aguda. Siguiente. En la aspergilosis broncopulmonar aguda lo que vamos a tener es un paciente con asma o fibrosis quística. Lo que va a pasar aquí es que son patologías las cuales van a poner un moco que es grueso y pues bueno, es un moco en el cual el aspergillus va a ir y lo va a invadir. Es un medio perfecto para que éste pueda crecer. Al ir e invadir este moco, lo que va a pasar es que luego de un tiempo, el organismo va a reaccionar. En este caso, por medio de linfocitos los linfocitos CD4, va a haber un incremento de una respuesta TH2, va a incrementar interleuquinas 4, 5, 13 y va a causarnos una hipersensibilidad de tipo 1. O también puede haber un aumento de inmunoglobulina G, lo cual va a formar unos complejos, en este caso con el Aspergillus, y puede darnos una hipersensibilidad tipo 3. La cosa es que va a haber una inflamación crónica. Esta inflamación crónica ya sabemos que va a dañar las vías respiratorias. Por lo tanto, un daño crónico inflamatorio que podría darnos unas bronquiectasias, una fibrosis, un compromiso respiratorio. Esto es a lo que no queremos llegar. Siguiente. Viendo esto, tiene distintas manifestaciones clínicas, como lo puede ser la obstrucción bronquial, como tal, ya hemos visto inflamación más moco, la fiebre, que no es que
SPREP, que no siempre está presente, pero hay ocasiones en las cuales sí. Malestar, expectoración de unos moldes que se refiere que son mucosos oscuros, eosinofilia ya cuando estalla la inflamación, hemoptisis también cuando ya estamos en una etapa donde haya un daño, comienza a haber sangrado, disnea, sibilancias recurrentes y opresión torácica, que pues, son sintomatología ya que se puede incluso asociar al asma. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, tenemos que tener el antecedente, primero que todo, de que sea asma, o bueno, también fibrosis quística. Pruebas cutáneas contra, en este caso, para antígenos de Aspergillus. Precipitinas, en suero frente a Aspergillus. Precipitinas son inmunoglobulinas, que este paciente ya está sensibilizado frente al Aspergillus. Concentraciones séricas de inmunoglobulina E mayores a 417 unidades internacionales por mililitro, o una eosinofilia periférica mayor a 500 células por milímetro cúbico. Y con respecto a la radiografía, por lo que podemos notar, van a ser infiltrados pulmonares. También se pueden llegar a ver bronquiectasias centrales. Y bueno, también elevación de la inmunoglobulina E y la G frente a las Aspergillus, que ya lo había mencionado. Siguiente. Ahora, con respecto al tratamiento, primero que todo debemos recordar que estamos ante lo que queremos evitar, que se fueron las bronquiectasias, fibrosis y demás. Así que, ¿qué podemos usar como primera línea? Los corticoides. En este caso, corticoides sistémicos, como lo son la prednisona, de 0.5 a 1 miligramo kilogramo día. Esto por 14 días y lo vamos reduciendo de manera progresiva entre 3 a 6 meses. Luego se puede hacer también una terapia combinada de itraconazol o voriconazol por 16 semanas. Esto en pacientes los cuales no estén respondiendo bien a corticoides o en los cuales haya una alta dependencia a corticoides o recaiga. Y también se ha llevado en estudio el omalizumab, un anticuerpo monoclonal antiinmunoglobulina E, que se ha probado en niños y también en adultos y ha tenido buenos resultados. Siguiente. Ahora vamos a pasar a la aspergilosis invasiva. Siguiente. En el caso de la aspergilosis invasiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un paciente el cual no se está defendiendo bien, no es inmunocompetente. Por lo tanto, toda la manera en la cual el organismo se llega a defender no va a estar presente. Por lo tanto, el aspergillus puede llegar a invadir de diferentes formas el organismo. Siguiente. En este caso, al haber una invasión de distintos... Se me fue la imagen. Disculpe. No, sigue, sigue, está muy bien. Bien. Puede haber distintos tipos de diseminación. Por ejemplo, aquí podemos ver una diseminación cutánea, donde normalmente hay una pápula que posteriormente evoluciona hacia una escara, en este caso una necrosis oscura, con lo cual se refiere a dolorosa. Pero en sí lo que vamos a notar en estas aspergilosis invasiva va a ser una fiebre persistente, una tos seca que es productiva, hemoptisis, disnea progresiva, dolor torácico que se refiere que es de tipo pleurítico y como tal está invadiendo ya otros órganos, uno de los cuales puede ser el cerebro. Por lo tanto, podría haber afectación del sistema nervioso central, presentarse como con cefalea, convulsiones, déficit neurológico y también un deterioro del estado general en los pacientes que están inmunocomprometidos. Siguiente. Entonces, para el diagnóstico tenemos que ver la patología base. Normalmente estos pacientes están inmunocomprometidos, ¿pero por qué? Tenemos que ver si están neutropénicos o si han recibido trasplante de médula ósea o capaz han recibido un trasplante y están en inmunosupresión. O también puede ser que estén usando un uso prolongado de esteroides o que tengan una inmunodeficiencia severa que sea innata. Viendo la patología base, podemos ir a lo siguiente, que sería criterios clínicos y radiológicos, como lo puede ser en este caso. Por un lado, podemos ver una infección respiratoria más la imagen, en este caso un criterio clínico radiológico. Por un lado, en la imagen lo que podemos ver es el signo del halo, que es ese que se ve ahí, esa mancha blanca, que pues en este caso sería un área la cual ya ha sido afectada en el pulmón, que puede ser una zona la cual como tal está ya fibrosada, está todo necrótico en el pulmón y también asociado a una infección respiratoria y
o una infección también de senos paranasales o infección del sistema nervioso central. También podemos ver criterios microbiológicos como la detección del hongo filamentoso como tal. Ya puede ser, por ejemplo, en el esputo, en un lavado broncoalveolar, la cosa es detectar el hongo. O detección de los antígenos contra el Aspergillus, o galactomanano y el beta-glucano, que son componentes en este caso de la pared del hongo, así que también nos podrían ser de utilidad. Pero como siempre, el definitivo siempre va a ser el cultivo. Muy Siguiente. bien. Ahora, con respecto al tratamiento, este tiene que ser temprano y de inicio inmediato. Así También hay que es. tener en cuenta que es un tratamiento bien prolongado, pero de 6 a 12 meses, es bastante prolongado. El esquema que nos recomienda en este caso el ITSA, que es una asociación americana de infecciones, nos dice que hay que hacer una inducción y un mantenimiento. La inducción va a ser con anfotericina B y el mantenimiento va a ser con distintos azoles. Por un lado, en salud, por ejemplo, están usando este esquema. Ellos inician con anfotericina B de oxicolato de 0,7 más o menos a un, un mili, bueno, entre 0,7 y 1,5. Bien, sigue, sigue. Y bueno, luego de eso transicionan a voriconazol, para ellos refieren que es más eficaz que que el posaconazol o también que el itraconazol. Ya, siguiente. Respecto al tratamiento, también podría llegar a verse la cirugía. En estos casos, la cirugía ya podría verse cuando hay una hemoptisis masiva, cuando ya hay lesiones en grandes vasos, en el pericardio, sistema nervioso central, en los huesos o en los senos, en las válvulas cardíacas, o cuando hay lesiones antes de que el paciente sea sometido a una nueva inmunosupresión. Siguiente. Ahora vamos a pasar a la aspergilosis saprofítica o también llamado el aspergiloma. Siguiente. ¿Qué va a pasar acá? Acá el paciente ya va a tener como antecedente que ya tiene unas cavidades pulmonares, perdón, pues pueden haber sido ocasionados por TB o por cualquier otro microorganismo. La cosa es que hay cavidades. Esas cavidades están sin nada, simplemente llega el aspergillus, le mete a las cavidades y comienza a formarse el aspergiloma. El Ujú. aspergiloma, el siguiente. El aspergiloma va a ser como tal una bola de hongo, el cual también llamado micetoma, el cual se va a encontrar en estas cavidades, incluso llega a ser móvil cuando se encuentra acá, dependiendo de la posición del paciente. Por lo tanto, al estar en estas cavidades ahí encerrado, este, entonces no puede llegar a manifestar síntomas, es lo que algunos refieren. Sin embargo, el único síntoma que sí se ve entre un 55 y 85% es en este caso la hemoptisis, el cual es también el mayor criterio que vamos a tener para el momento de ver el tratamiento. Ahora, con respecto al diagnóstico, podemos hacer una radiografía. En la radiografía vamos a encontrar este signo, el signo de Monod, que se puede ver acá, esa pelotita blanca que se ve en este caso, en los apis, sí, Un lápiz, y pues bueno, este como tal es el aspergiloma, o el micetoma, o esa bola de hongo que llega a ser móvil. Incluso si lo movemos al paciente, puede llegar a moverse. También se puede hacer la resonancia magnética, tomografía computarizada y también se podría hacer el cultivo. Ahora, con respecto al tratamiento, lo normal es observar, ya que como que hay un gran porcentaje que es asintomático. Sin embargo, hay pacientes en los cuales la hemoptisis no es algo leve, es hemoptisis masiva o puede ser recurrente. Ya, pues cuando es en estos casos, lo que necesitamos es cirugía o embolizar, en este caso, todos los vasitos alveolares que se encuentren por esa zona. También se puede hacer tratamiento antifúngico con itraconazol y voriconazol para intentar reducir la carga fúngica. Pero en sí, cuando es hemoptisis masiva y recurrente, lo mejor es cirugía o embolización. Siguiente. Ahora vamos a pasar a la aspergilosis pulmonar crónica. Siguiente. En este caso, la aspergilosis pulmonar crónica es bastante parecido, bueno, es algo interesante. Es una aspergilosis la cual en sí va a avanzar, bueno, va a afectar más que todo al pulmón, como dice, pulmonar crónica. Y lo que va a pasar es que a ver, sí, ya, siguiente.
lo que va a pasar es que puede llegar a formar, en este caso, cavidades, por un lado, y también puede llegar a formar fibrosis, en este caso en el pulmón. Incluso puede llegar a formarse aspergilomas o nódulos de aspergillus. Es una aspergilosis, en este caso, que va a tener estas distintas formas de presentación. Siguiente. Por lo tanto, esta aspergilosis va a tener manifestaciones clínicas bastante, en este caso, similares al aspergiloma. Por un lado puede ser asintomático o por el otro puede llegar a manifestar síntomas constitucionales. Es bastante parecido su sintomatología a la de la tuberculosis o incluso de lo de los tumores, ya que hay tos, pérdida de peso, fatiga y dolor torácico. Incluso puede llegar a haber hemoptisis, ya que, como dije, puede llegar a formar cavidades. Al formar cavidades puede haber Les- invasión por el aspergillus y puede formarse el micetoma, el aspergiloma y por lo tanto hemoptisis. Bueno, con respecto al diagnóstico, lo que vamos a ver es que va a haber un engrosamiento, en este caso en las cavidades. Por un lado, hemos visto ya que que tiene una forma que es fibrosante. Luego también podemos usar inmunoglobulina G para ver si está ya sensibilizado por el aspergillus. Y el antígeno sérico de galactomanano, que ya es parte de la pared del hongo. Con respecto al tratamiento, en este caso, hay que ver, hay que tener en cuenta que en este caso, por lo menos en aspergilosis pulmonar crónica, que es la cavitaria, que que forma las cavidades, y la aspergilosis pulmonar fibrosante crónica, o la que fibrosa, estos son los más peligrosos, ya que tienen una mortalidad entre 25 y 70% de 3 a 7 años respectivamente. Por lo tanto, es importante el tratamiento en estos casos. ¿Qué podemos usar o qué usamos? Poriconazol, en este caso 200 miligramos cada 12 horas, o el itraconazol, que es la misma dosis. Y tenemos que hacer un monitoreo sérico. Y bueno, también si el paciente llega a tener, por ejemplo, las cavidades y forma el micetoma o el aspergiloma, también podríamos llegar a recurrir con el mismo tratamiento que para estos, que sería, pues, si es muy productiva la hemoptisis, puede hacer una cirugía o también un embolismo. Y pues bueno, ese sería el tratamiento más que todo a la aspergilosis pulmonar crónica. Crónica. Siguiente. Muy bien, muy bien. Bueno, ha sido un grupo bastante homogéneo. Quiero felicitarlos, lo han hecho como a mí me gusta. O sea, llenó mis expectativas. Muy bien. Entonces voy a pasar a tomar lista para hacerle las preguntas. A ver, la lista. ¿Dónde está? Acá. La tecnología. Acá está. A ver. Ya. Me van diciendo presente, ¿sí? Wilka Ugarte, Chantal. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Umpire Vilca, Cristian. Ya, el primer rojito, Umpire. Muy bien. León González, Michelle. Muy bien. Lipe Coavila, Alex. Presente, doctora. Muy bien. Yavilla Condori, José Carlos. Presente, doctora. Luque Medina, Juliet. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Chura Alcira. Buenas noches, doctora, presente. Hola, hijita. Mamani Condori Elvis. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Huancahuire Beli Cintia. Son las que me has puesto, ¿no? Sí, doctora. Carlos Eduardo y Fernando. El que faltaría es Huertas Vargas Christopher. Ya, entonces tengo dos que no han entrado. Huertas Vargas Christopher y Umpire, lamentablemente mi alumno. Ya. Doctora, disculpe, no me llamó. Ay, ¿con qué apellido es hijito? Manzano Caballero. Es que, sí, ¿no? Manzano Caballero es presente. Merma Valero. Sí, buenas noches, doctora.